Pues por supuesto. ¿Cómo hemos quedado los 2 partidos de este año? Vale, pues, venga, Angelito, pues a lo mejor ya ganasteis los que tenéis que ganar. Y gana el Sporting los otros 2. Ahí está. Con Mario González. Venga, el pistolero. Venga, Angelito, no anchoices. Venga, 1:30. Ahora viene Kiki Iglesias y las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba? Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Kiki Iglesias, ¿cómo está Augusta, el Masters? Acaba, buenas noches, Ram, de ponerle la chaqueta verde a Scottie Scheffler, la número 1 del mundo, que ha ganado con mucha autoridad, con -11, con 4 golpes de ventaja sobre uno que lo va a ganar en el futuro, que es el sueco Aberg. Así que el año pasado fue Scheffler el que le puso la chaqueta a Ram y hoy le ha devuelto el favor, a ver si el año que viene se la vuelven a poner al de Barrica, que ha tenido su peor Masters, posición 45, empatado con Olazábal, pero justísimo vencedor, el número 1 del mundo, sin discusión, el americano Scottie Scheffler, que ha ganado el Masters de Augusta con 4 golpes de ventaja. Gracias, Kike, un abrazo. Fuerte, chao. Ahora las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Paco González, de 0 a 10, ¿cuántas opciones tiene el Cádiz de salvarse? 1. Joder. Joseba, ¿la Real Sociedad adelantará al Athletic en la Liga? 9. Espera, que se me ha olvidado. Es Bainoski. ¿Bainoski? Sí, significa sí, claro. Bainoski. Vale. Gonzalo Miró, ¿qué prefieres? ¿Que el Atleti esté en semifinales o que el City elimine al Madrid? Otra. Mira, ha aprendido el mensaje. Sí, por favor, macho, de verdad. ¿Qué he sido yo? Pero Rico, tienes el botón ahí. Ciérrate el micro. ¿Pero qué botón? Si estoy mirando el botón. No tengo botón yo. Pero levántate la bigotera. Hazte como yo. Quítate los cascos. Me ha surgido sin avisar. Vale, venga. ¿Cuál es la pregunta? Si prefiero que el Atleti elimine al Dortmund, ¿no? O que el City elimine al Madrid. Porque el Atleti elimina al Dortmund. Vale, yo qué sé. Es que hay veces, pues no, porque a veces habrá gente que te ha visto más feliz cuando pierde el Madrid que cuando gana el Atleti. Y por eso te yo, pregunto. por ejemplo, te he visto alguna vez. Claro. Eso le pasa a Siro y al resto que no saben. Y a muchos. Lo dudo mucho. Rico, ¿será hostil la vuelta de Luis Enrique a Barcelona? No. ¿Por qué? No, yo qué sé, es lo que preguntan, no tengo ni idea. Lama, ¿el miércoles será una de las grandes noches mágicas del Madrid en Europa? Puede ser, yo creo que va a ser. Cañete, ¿la Liga está sentenciada? Sí, yo creo que sí. Siro, ¿que el Madrid pase contra el City o ganar... Siro, ¿qué prefieres? ¿Que el Madrid pase contra el City o ganarle el domingo al Barça? Es que el Madrid pase contra el City. Claro. O sea, si hubiera sido otra pregunta, pues todavía. Sí, lo tenías que haber dicho, que el Madrid pase contra el City y ganarle el domingo al Barça. No, y que fiche Xabi Alonso. Roberto Palomar, ¿pondrías a Militao titular contra el City? No. Mónica Marchante, ¿el futuro de Luis Enrique pasa por ganarle al Barça? No. Fouto, ¿Pedro Rocha será presidente de la Federación mucho tiempo? No.
Vale. Oye, compañeros, gracias. Tenemos una gran semana de radio por delante. Un abrazo a todos. Adiós. Beso a todos. Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana a las 11:30 el partidazo. Lo dicho, gran semana de radio por delante. Van a suceder muchas cosas y las vamos a contar. Ahora llega Arjona. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de Juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos al arranque de la semana que comienza en este 15 de abril y que acabará el próximo día 21. Por cierto, en la realización de este programa, el gran Javier Campos. Venga, te voy a resumir el contenido de lo que te vamos a contar hasta las 4:03 en Canarias. Como siempre, comenzamos con la dama oscura del programa, con la crónica negra Mónica García. Muy buenas noches. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues abrimos hoy el expediente de Alfredo Galán, conocido como el asesino de la Baraja, porque siempre dejaba un naipe junto al cadáver de sus víctimas. Estamos ante un asesino en serie que sembró el miedo en Madrid. Mató entre enero y marzo de 2003 a 6 personas, todas elegidas al azar. Cuando se supo su identidad, no daban crédito en su propio círculo de conocidos. Nosotros siempre lo hemos visto como normal, una persona normal, muy reservada, eso sí, pero normal. Tenemos una relación de amistad, pero vamos, más bien conocidos. Echábamos unas cervezas. Es una persona muy callada, muy reservada. Que abría la boca, pues nos reíamos, porque siempre soltaba alguna, pero no esperábamos que fuese para tanto, para hacer esto. El asesino de la Baraja hoy en la Crónica Negra. Después del boletín de las 2, 1 en Canarias, el especial de esta semana, Carmen Cerván, buenas noches. Hola, Adolfo. Esta noche nos vamos a colar en lugares muy peculiares, curiosos, extraños. Por ejemplo, nos vamos a trasladar a una isla en el mar glacial ártico, donde se guardan más de 1 millón de semillas. Recorreremos una línea imaginaria que une los dos polos y que marca la hora del mundo entero, el meridiano de Greenwich, eso que todos estudiábamos en el colegio. Y también vamos a estar, mejor dicho, en el lugar más profundo del planeta, en la fosa de las Marianas. Escuchad con atención. Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hablando de las fosas marianas, ojo, porque si no me falla el invitado, tendremos al piloto que ha llevado, digamos, el submarino hasta el fondo de las fosas marianas. Querido Pedro González, buenas noches. Después del boletín de las 3, 2 en Canarias, el porqué de las cosas. Buenas noches, así es, Adolfo. Vamos además de responder a preguntas sencillas, con respuestas complicadas, o complicadas sencillas, con respuestas más fáciles, vamos a irnos hasta el año 1999, en aquellos maravillosos años. Ese año vimos por primera vez en la tele el concurso ¿Quién quiere ser millonario?, presentado por Carlos Sobera. ¿Marcamos planta? Sí. ¿Sí? ¿Es el Cantó es una planta? ¡Sí! El cine español triunfaba en 1999 gracias al estreno de Todo sobre mi madre. No eres un ser humano, Lola. Eres una epidemia. Al año siguiente, Almodóvar conseguiría el Oscar con esta peli. Entre los estrenos internacionales de 1999, todos recordamos esta frase. En ocasiones veo muertos. Era la película El sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis. Y en cuanto a los acontecimientos musicales del 99... Bruce Springsteen se reunía de nuevo con la E Street Band y ese año ofrecía 4 conciertos en España. ¡Qué bueno! Año 1999. ¿Quién nos visita hoy? Yolanda Guirado, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues nos visita Jorge Dezcayar, diplomático y exdirector del CNI. Napoleón decía, creo que él prefería, más que los buenos generales, prefería a los generales que tenían suerte. Y yo debo reconocer que en esa época fascinante, pero muy dura, que viví en el Centro Nacional de Inteligencia, pues me tocó de todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? Le tocó de todo y ahora a Jorge Dezcayar lo que le toca es publicar el libro El fin de una era, que habla sobre la guerra de Ucrania. Va a estar con nosotros a partir de las 3 de la madrugada. Y traigo también un mensaje para los oyentes. Adolfo, mira, si quieren contactar con nosotros, pueden encontrarnos en las redes sociales. Somos La Noche de Arjona. También pueden contactarnos por audio de WhatsApp, el número de teléfono, el 650-564-504. En 4 minutos te hemos resumido todo lo que vamos a contarte. Hasta las 4:03 en Canarias abrimos el expediente de esta noche.
Crónica Negra. Expediente 05244. Alfredo Galán, el asesino de la Baraja. A las 7:30 de la tarde de aquel 3 de julio de 2003, un hombre llegaba a la comisaría de Puerto Llano, en Ciudad Real. Mirando a los ojos a un agente, dijo: soy el asesino de la Baraja. Estoy harto de la ineficacia policial. Comenzaba así el principio del fin de un capítulo que traía de cabeza a la policía. Todo comenzó el viernes 24 de enero de 2003. Aquel día era ejecutado de un tiro en la cabeza delante de su hijo de 2 años, Juan Francisco Ledesma, el conserje de un bloque de viviendas de Madrid. Mi hijo lo único que supo decirme es que había pasado mucho miedo. Papá se cayó y no se quiere levantar. Unas semanas más tarde, aparecía otro cuerpo sin vida, también con un disparo en la cabeza a sangre fría. El asesino le disparó a quemarropa. La bala le entró por el parietal izquierdo de la cabeza y le reventó un ojo. Cerca del cadáver, un as de copas. La víctima era Juan Carlos Martín. La policía no asocia aquellas 2 muertes. Mientras tanto, el asesino continúa con su juego enfermizo de elegir a una víctima al azar y, sin mediar palabra, sesgarle la vida con su Tokarev TT-33. Así fue como mató a un joven llamado Miquel Jiménez en el interior del bar de su madre. También a Juana Dolores Ucles, una clienta que se encontraba en el local hablando por teléfono. Antes de irse, el asesino dejó unas cartas marcadas. Unos días más tarde, las víctimas fueron Santiago Salas, que cae fulminado al suelo, y Anaid Castrillo, que salva la vida porque el arma de su ejecutor se encasquilla y sale huyendo. Me puse en posición fetal. Yo me puse a orar y entonces yo escuché cuando él manipulaba el arma. Lo único que pensé es que ya me iban a disparar a mí, nada más. Después de unos minutos levanté la cabeza y ya no estaba. Antes de sumarse, el asesino de la Baraja deja caer un naipe. La última vez que mató fue el 18 de marzo de 2003. Acabó con la vida de una pareja en Arganda del Rey. George Magda murió en el momento tras recibir el impacto de bala en la cabeza. Su mujer Doina moría horas más tarde en el hospital al no superar los 2 tiros en el pecho. En la escena del crimen, de nuevo, unas cartas marcadas en el reverso. Los investigadores trabajaban a contrarreloj para identificar y localizar a un hombre que, según la descripción de una de las supervivientes, medía 1,80. Tenía perilla. Era de complexión delgada pero fuerte. Los agentes sabían, además, que el arma que usaba procedía de la antigua Yugoslavia o de Rusia. Probablemente se trataba de un militar español desplazado en misiones en el extranjero. Un soldado con fuertes trastornos. Y así era. El asesino de la Baraja era Alfredo Galán, un militar de 26 años que había estado varias veces en operaciones humanitarias en Bosnia y que había vuelto con un serio trastorno y un cuadro de ansiedad. Tras regresar de Bosnia, estuvo ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Gómez Ulla. Pero cuando salió dejó de tomar la medicación y comenzó a beber. Después llegaría a su particular carnicería. La crónica negra de esta noche nos sitúa en el Madrid de 2003. A principios de aquel año, un asesino, como te hemos contado, anduvo suelto. Un asesino que firmaba sus crímenes dejando un naipe de la Baraja española junto a sus víctimas. Alfredo Galán.
un exmilitar de 25 años. Déjame que quiero hablar con la coordinadora del grado de Criminología de la Universidad Loyola de Sevilla. Ella es Blanca Martín Ríos. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Encantada de saludarte. Profesora, en la lista de víctimas del asesino de La Baraja figuran 6 personas a las que este exmilitar mató en cuestión de semanas, entre enero y marzo del año 2003. Entre ellas no había ningún nexo, no había nada que pudiera hacernos pensar. Era un asesino que actuaba al azar, sin un patrón. Socialmente, ¿cómo se vivió que hubiera un asesino suelto y que cualquiera pudiera ser su víctima? Bueno, pues en este caso había mucha alarma social, porque normalmente piensa que nosotros, ante un delito, las personas tenemos un mecanismo de defensa que nos hace intentar entender, justificar el por qué se ha producido, si nosotros estamos o no en peligro. Nosotros siempre tendemos a pensar, bueno, pues no conozco a esas personas, no frecuento esas zonas, no tengo esa edad, no tengo esa nacionalidad. Pero en este caso es verdad que se producían muertes de diferentes personas, sin nada en común, y en distintas zonas de Madrid, ¿no? Parece que se disparaba sin ton ni son, sin motivo, y que lo único que se podía hacer para intentar estar a salvo pues era no tener la mala suerte de cruzarte con él. Oiga, ¿y por qué dejaba? ¿Él dio alguna explicación de por qué dejaba una carta de La Baraja española en el lugar del crimen? Pues no lo hizo siempre, pero es verdad que lo hizo en alguna de sus muertes, y eso es una manera de firmar los asesinatos que tienen los asesinos en serie. Durante esa época, en Madrid hubo un repunte de criminalidad y se producía una muerte pues cada 2 o 3 días. Entonces, las muertes producidas por Alfredo Galán tenían el riesgo de haber pasado desapercibidas entre todas las demás, ¿no? Como pasó en el caso que habéis comentado del portero asesinado. Entonces, parece que empezó a dejar cartas de una baraja española que se hace simplemente para indicar que él es el responsable de esos asesinatos o de esos intentos de asesinato. Los asesinos en serie suelen ser egocéntricos, suelen tener un gran ego, ¿no? Entonces lo que quieren es presumir de sus crímenes. Dejar una carta... Sí, perdón. Sí. No, dejar una carta es la forma de decir que los ha hecho él. Sí, a modo de firma, ¿no? Oiga, sí. Llegaron a participar entre Policía Nacional y Guardia Civil en la investigación más de 150 agentes, pero sin embargo los investigadores llegan a pedir ayuda al Ejército. ¿Esto por qué ocurrió y qué supuso aquello en la investigación? Sí, esto pasó porque los investigadores sabían que se trataba de una misma persona, la que estaba cometiendo los delitos. No por el hecho de que dejara la carta de La Baraja, sino porque habían identificado con los vestigios, con las huellas del delito, las balas, los casquillos que se encuentran, habían identificado que eran producto de una pistola Tokarev, que es un arma muy característica, muy diferente porque no se encuentra en España nunca. Entonces, esto hizo que centrara la investigación en los países que usan y que fabrican estas armas. Eso llevó a los países del este, y entonces pensaron que el asesino podía haber sido un militar que hubiera estado en misiones, en alguna misión internacional en estos países. Entonces se pidió un listado al Ministerio de Defensa pidiendo que dijeran qué militares habían estado en esos países, en Europa del Este como misión, y además también un listado de aquellos militares que tuvieran trastornos psiquiátricos. Entonces el Ministerio de Defensa facilitó un par de informes y parece que solo en uno de ellos aparecía el nombre de Alfredo Galán. Pero es curioso porque leyendo el expediente, si no fuera un asunto tan fuerte con tantos homicidios de por medio, incluso a veces roza, en fin, las películas cómicas esperpénticas, ¿no? Parece que los investigadores detienen a un skinhead como sospechoso. Galán, Alfredo Galán, el auténtico asesino, se presenta en una comisaría de policía local, dice, estaba borracho, que él era el asesino, no le hacen ni puñetero caso, se tiene que ir a entregar a una comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano. Al final, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se termina entregando él? Sí, porque, a ver, lo del ultra tiene su lógica también, porque todas las piezas parecían encajar en ese mundo ultra, de derechas, militar. Incluso una de las víctimas reconoció a esta persona como posible autor, que se parecía mucho a uno de los retratos robot que facilitó otra de las víctimas, ¿no? Supervivientes. Tiene su lógica porque en esos años habían resurgido grupos de extrema derecha, y en el mundo militar había pues numerosos agentes de extrema derecha que habían ido de misiones a otros países y muchos venían de ese mundo. Entonces era una de las vías que se estaba investigando. Entonces, Alfredo Galán no se sentía presionado ni nada, no se sentía acorralado para entregarse. Había otra persona que había sido detenida, ya pasaban las noticias y se hablaba de otras cosas de actualidad donde él ya perdía importancia. Y yo creo que cuando él vio que iba desapareciendo de las noticias, que fue sustituido por otras noticias de actualidad,
como son egocéntricos, como hemos dicho, en un momento de embriaguez en el que estaba muy borracho, fue a comisaría y confesó, diciendo, como habéis comentado vosotros, que estaba cansado de la ineficacia policial. Entonces al principio no se le creyó porque estaba muy borracho, se le dijo que se fuera, volvió al cabo del tiempo diciendo que él era el asesino de La Baraja. Entonces le pidieron que diera datos. Entonces sí que dijo datos que solo él podía conocer porque no habían trascendido de la investigación, no habían trascendido nunca a los medios. Correcto, era la tarde del 3 de julio de 2003, se entrega y aportó un dato, como nos contaba Blanca, que no había trascendido a los medios de comunicación y que solo podía conocer la policía o el propio asesino. En todas las cartas que habían aparecido junto a los cadáveres había un punto pintado con rotulador. Alfredo Galán era entonces detenido y encarcelado a la espera de un juicio que comenzó 2 años después, en febrero de 2005. Tras su confesión, Galán optó por decir que le habían amenazado para que confesara, pero los investigadores habían armado una buena acusación. Blanca, ¿qué pruebas se presentaron contra él en el juicio? Pues en el juicio se utilizaron 3 pruebas principales. Primero, su declaración autoinculpatoria, donde dijo información que solamente él podía conocer. Comentó también que en el caso del portero asesinado, que mató delante de su hijo, había una cartera con dinero con bastante dinero y que no había cogido nada. Entonces dio información que era importante. Luego el casquillo percutido que se encontró en su casa. Nunca se llegó a encontrar la pistola. Se sabe que todas las balas salieron de la misma pistola Cotaret, del mismo calibre, pero cuando se realizó la búsqueda en su casa se encontró un cartucho percutido, que eso significa que es un cartucho que ha estado en un arma, que ha habido intención de dispararlo, pero que ha habido algo que ha funcionado mal. Entonces esa lesión de percusión se comprobó que estaba hecho con el mismo arma con la que se habían cometido todos los otros delitos. Y luego, en tercer lugar, lo que se utilizó fue las testificales, los reconocimientos de los supervivientes. Profesora Martín Ríos, gracias por ayudarme a poner en pie este expediente. Gracias y buenas noches. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, fue condenado a 142 años de cárcel. En 2028 llevará 25 años entre rejas y se prevé que para entonces pueda salir en libertad. Para entonces habrá cumplido menos de 1/5 parte de la condena. Y nos preguntamos, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que una persona salga en libertad después de 25 años si la pena fue de 142? Acudamos a un experto, al magistrado de la Audiencia Provincial de Asturias, en la sección de lo penal y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Luis Ortiz. Señor Ortiz, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo está? Vamos por pasos, si le parece. ¿Qué dice el Código Penal español sobre el cumplimiento de las penas de prisión? ¿Cuántos años puede pasar entre rejas como máximo una persona, y ese límite siempre el mismo, independientemente del delito cometido? No, hay muchos matices sobre la cuestión que me plantea. El Código Penal, en concreto en su artículo 76, contempla este supuesto y establece un límite general de 20 años de cumplimiento, si bien hay algunas excepciones donde se puedan llegar a los 40 años. Hablamos siempre de supuestos en que no se haya impuesto una prisión permanente revisable. Por lo tanto, hay un límite que es el de general de 20 años, y cuando una persona ha sido condenado a varias penas de prisión, nunca puede superar el triple del máximo de la mayor pena que se le haya impuesto. ¿Qué puede llevar a un preso a ver reducida su estancia en prisión? Se suele hablar de buen comportamiento. ¿Cuáles son los supuestos y cómo se evalúan? Bien, se evalúan por todo un equipo multidisciplinar que existe en los establecimientos penitenciarios. Los criterios son bastante genéricos y hablan de un desarrollo de no mala conducta, y se van evaluando a través del examen del preso condenado, en este caso, a través de su comportamiento durante los años en prisión, y a partir de ahí se puede ir estableciendo determinados beneficios penitenciarios. Si quiere, le puedo explicar un poco cómo es el régimen de un preso en la prisión, qué posibilidades hay. Adelante, por favor. En España, cuando alguien es condenado a una pena de prisión, puede estar en cuatro estadios: primer grado, segundo grado, tercer grado y libertad condicional. El primer grado se cumple en un régimen cerrado,
y supone en la práctica un preso que está de forma individual solo en una celda, para que nuestros oyentes lo entiendan bien. El régimen ordinario es el segundo grado, que se establece en un régimen cerrado, privado de libertad, pero en convivencia con otros presos. Hay un tercer grado, que es un régimen de semilibertad, donde el preso en diversas modalidades puede entrar y salir de prisión bajo control, y luego hay un, llamémoslo así, cuarto grado, que en la práctica se denomina libertad condicional, y que es en aquel supuesto en el que, aunque no haya transcurrido toda la pena, ya puede vivir en su propio domicilio, siempre bajo un control penitenciario. ¿A partir de cuánta pena cumplida se puede obtener el tercer grado, es decir, poder dormir fuera de la cárcel? Uh-huh. Bien, en la regla general marca un cuarto de la pena. Por lo tanto, si es una pena, por ejemplo, de 12 años, pues evidentemente 3 años. Lo que pasa es que el reglamento penitenciario establece una excepción para el caso de que se aprecien determinadas circunstancias por parte de los órganos de la prisión. Ese tiempo se puede ver reducido. La regla general es que hasta que no se cumpla ese 25% de la duración total de la pena, no puede accederse a ese tercer grado. Correcto. Lo he dicho exactamente al revés. Es pasar todo el día en la calle e ir a dormir a prisión. Magistrado, sobre el caso... Sí, sobre el caso del que hablamos esta noche, el asesino de La Baraja, ¿existe alguna posibilidad de que siga en prisión más allá de 2028 o sí será puesto en libertad al haber pasado 25 años entre rejas? Bien, yo sobre el caso de La Baraja, con las informaciones que han salido en prensa, que evidentemente comprenderá que no tengo delante el expediente, por lo tanto habría que ver exactamente en qué supuesto estamos, pero tal y como ha salido en prensa, en principio, si se cumplen 25 años, es el límite máximo de pena, porque en este caso se aplicaría uno de los límites a los que hice referencia al principio de la entrevista, el artículo 76, por una serie de cuestiones técnicas que si quiere podemos entrar. En principio, si la sentencia no dice nada más, terminados esos 25 años, saldrá en libertad. He de decirle que eso en los últimos años en España ha cambiado, porque se ha introducido una figura que se llama de libertad vigilada y que precisamente trata de solucionar supuestos como el que aquí usted me presenta, es decir, que finalizada la pena de prisión y cumplidos todos los años, ya no haya nada más, ¿no? Digámoslo así para que nuestros oyentes nos entiendan. Hay una situación, como el mismo nombre indica, de libertad vigilada, donde bajo el control de autoridades públicas está sometido a control, que puede consistir pues en asistir a determinados lugares, en someterse a programas formativos, en no poder vivir en determinados sitios, en no poder aproximarse a determinadas víctimas. Eso ya depende un poco de cada supuesto concreto, ¿verdad? Pero sí que es posible que en un supuesto como el que usted me plantea, si la sentencia no ha dicho nada más, porque en el momento en que se puso la sentencia no estaba prevista la situación de libertad vigilada, pues que finalizada la condena, ahí se acabe y ahí se termina el tratamiento penitenciario del condenado. Magistrado Luis Ortiz, le agradezco mucho el tiempo que me ha dedicado y sobre todo la claridad, se le ha entendido todo perfectamente. Bueno, me alegro que así haya sido, a su disposición para lo que necesiten. Gracias y buenas noches, gracias. Venga, buenas noches, gracias. Hoy hemos abierto un expediente de la crónica negra española reciente. Hemos recordado el reguero de muerte que sembró el asesino de La Baraja en Madrid. Era el año 2003. Enseguida llegan las noticias de las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. A la vuelta recuerda que seguimos aquí en La Noche de Arjona.
are no further away than this present moment. Son las